Saludos desde Simon Cinema y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí por el canal. Como estáis viendo, nuevo sitio donde estoy grabando. Sigo estando en mi habitación, pero desde otra disposición, ya que me he venido aquí abajo al suelo a grabar, porque en esta puerta de aquí tengo los vinilos que voy a ir mostrando en este vídeo para hablaros tanto de artistas musicales, discos, canciones, etcétera, y me venía mejor esta disposición porque es que si no, si grababa el vídeo en la misma posición que el resto de vídeos del canal, iba a tener que apilar los discos de esta manera en vez de esta, que es la óptima, ¿no? La mejor posición para ponerlos. Lo que pasa que pues por esa razón estoy grabando con esta nueva, con este nuevo tiro de cámara, pero bueno, que volveremos al antiguo y estoy grabando con el micro de corbata que utilicé en los primeros vídeos del canal, que pensaba que me iba a dar fallos el micro, pero de momento está yendo todo bien. Así que bueno, lo dicho, en este vídeo os voy a hablar de 5 artistas musicales, de 5 grupos que creo que deberían, ya que no tienen ningún biopic, ¿no? Y que creo que son artistas que merecen al menos un homenaje en la gran pantalla, ya sea en formato de serie o en formato de película, ¿no? Ya que documentales de estos grupos, de estos artistas hay mogollones, pero creo que una buena historia para llevarla al gran cine no han tenido. Y creo que sería bueno desde aquí mandar un mensaje con este vídeo, tanto a productoras como directores, etcétera, como para que les den ideas de, pues eso, de artistas musicales que creo que merecen un biopic sobre sus carreras, etcétera, ¿no? En este sentido. Y todo esto, este vídeo, quiero decir, nace a partir de la idea de que hace un mes me vi el biopic que salió de Fito Páez, mítico músico argentino, su biopic que se titula El amor después del amor, como uno de sus discos, que es de 1993, hace ya 30 años de ese disco, y que es un biopic que a mí me encantó, porque desde hace, pues eso, rollo 5 o 6 meses hasta esta parte llevo escuchando muchísimo rock argentino y claro, en el propio biopic salían canciones de Sui Generis, Serú Girán, Charly García, Spinetta, y era como wow, ¿sabes? Era como me sabía casi todas las canciones que salen en el biopic y lo disfruté muchísimo. Y a raíz de este biopic dije, buah, igual hago un vídeo hablando de bandas que no tengan biopic y que merecerían un biopic aparte de las recomendaciones musicales que os voy a hacer dentro del propio vídeo, no solo con bandas, sino con discos, canciones, etcétera, ¿no? En este sentido. Así que sin más dilación, vamos a ello. Y vamos con el grupo número 1. El primer grupo del que voy a hablar es nada más y nada menos que Thin Lizzy, el mítico grupo de los 70 irlandés, que liderados por Phil Lynott, mitiquísimo bajista y cantante del grupo, que ha sido una de las bandas más infravaloradas en su momento cuando salieron. Sí que tenían cierta fama, pero no obtuvieron la fama que realmente merecían y que con el paso del tiempo se ha convertido en una de las bandas de culto, sobre todo con este pedazo de disco que es su disco más conocido, que es el Jailbreak de 1976, una de las piedras angulares del rock de los 70 sin duda, con canciones como The Boys Are Back in Town, Emerald, Cowboy Song, etcétera, ¿no? Tiene cantidad y cantidad de canciones este disco que han marcado toda la historia del rock y sobre todo el rock de los 70, ¿no? Creo que Thin Lizzy es uno de los grupos, vamos a decir, rebeldes, ¿no? Por así decirlo, y que tienen mucho carisma, sobre todo con el líder del grupo, que es Phil Lynott, que es este señor de aquí. En este disco de 1900... ¿Este es del 77, puede ser? Sí. Entre el 76 y el 77 recogen en el Live and Dangerous conciertos del 76 y del 77, ¿no? Este gran disco supone uno de los mejores discos en directo que se han grabado de la historia del rock, junto al Made in Japan de Deep Purple o el Live All Deeds de los Who y cantidad de otros directos de míticas bandas de rock de los 70, ¿no? En este sentido. Tanto Thin Lizzy como Phil Lynott serían auténticos representantes de lo que es la esencia del rock, ¿no? Esa rebeldía, ese sentimiento de fuerza, de potencia, de
luchar contra lo establecido, ¿no? En ese sentido, pero también a la vez, además de generar pues eso, toda esa rebeldía, también tienen su lado más poético, en el sentido de que te pueden tocar lo más duro y a la vez hacerte las baladas más bonitas, más preciosas, ¿no? En este sentido. Y es un grupo que mola en el sentido de que en su propia época no fueron tan valorados como se debía de haber valorado, ¿no? En ese sentido, y que creo que merecerían un biopic, quiero decir, una película. Ya no te digo una serie, porque creo que la historia se puede contar perfectamente en una película de 2 horas, 2 horas y cuarto, y que creo que tiene mogollón de potencia, ¿no? Un biopic sobre este grupo, ¿no? Además de que Disco Black Rose del año 1979 creo que es, si no es mi favorito, anda cerca del top 1 de Thin Lizzy para mí. Y que, ¿qué decir de Thin Lizzy? Aparte de toda su espíritu de rebeldía, su espíritu rock, etc., mola mucho cómo te juntan también con el tema de la mitología celta, de la mitología irlandesa, ¿no? De cómo juntan todas estas cosas y cómo cogen canciones populares de Irlanda, como puede ser Whiskey in the Jar, y les meten todo el género del rock y las convierten en auténticos himnos, que ya eran himnos populares en aquel entonces, pero como que reinventan estos nuevos himnos, ¿no? Los convierten en nuevos himnos, quiero decir, y que elevan canciones populares al nivel de, pues eso, de himnos, ¿no? En ese sentido. Y por este tipo de cosas, Thin Lizzy creo que es una banda que estuvo súper infravalorada en su momento, pero que creo que a día de hoy ha obtenido la reputación que merecen, el reconocimiento que merecen, y que por eso deberían hacer un biopic, ya no solo del grupo, sino también de Phil Lynott, de toda su historia, porque hay cantidad de documentales de la banda y documentales sobre Phil Lynott, de la vida que llevaba en Irlanda y de cómo cuando viajan a Estados Unidos, cuando pegan el pelotazo con el Jailbreak, que es el primer disco que os he enseñado, ¿no? Cómo establece una especie de reinvención del rock con la aparición de la figura de los dos guitarras, ¿no? Uno haciendo una melodía mucho más aguda que el otro, y luego ese bajista, en el caso de Phil Lynott, que es el bajista y el cantante, cómo mezcla esa socarronería, esa, no voy a decir estilo macarra, pero sí, ¿no? Porque en cantidad de conciertos de Thin Lizzy puedes ver que estos tíos vivían la calle, en el sentido de que hay un directo televisivo de Thin Lizzy en el que Phil Lynott está cantando una canción y tiene un ojo morado, en plan, molaría mostrar en la película cómo el ambiente callejero que viven este grupo se fusiona con su carrera musical, ¿no? Y cómo estos dos mundos pueden ser tanto, o sea, te puede mostrar tanto lo delicado como la más pura violencia, rebelde, etcétera, ¿no? En este sentido, y que creo que es un grupo y un artista súper carismático como para llevarlo a la gran pantalla. Y vamos con el grupo número 2. Vamos a hablar de Led Zeppelin. El primer amor nunca se olvida para mí, porque Led Zeppelin, quiero decir, el grupo, fue mi primer gran amor dentro del rock, con el grupo con el que yo me adentré de lleno en escuchar música rock, etcétera, ¿no? Todo el mundo recuerda ese momento en el que escucha a Led Zeppelin por primera vez, o yo por lo menos a mí me ha pasado, y dices, a mí me ha cambiado la vida. Quiero decir, yo tenía 11 o 12 años y escuché por primera vez Led Zeppelin y dije, ¿qué es esto? O sea, esto no lo he escuchado nunca en mi vida, ¿no? Y qué decir, una de las bandas más importantes, por no decir la banda más importante de rock de los años 70, y que revolucionaron todo de una manera magistral, ¿no? Ya solo con sus 4 primeros discos, ¿no? Es decir, Led Zeppelin 1, Led Zeppelin 2, que con este disco, en concreto con la canción Heartbreaker, yo decidí tocar la guitarra. Creo que algo mismo parecido le pasó a Van Halen, que gracias a este disco, a Led Zeppelin 2, decidió tocar la guitarra. Led Zeppelin 3, que
a pesar de que tiene canciones rock, es mucho más de raíces folk el disco, y sobre todo con el totémico cuarto álbum sin nombre, donde estaba Stairway to Heaven, Black Dog, Misty Mountain Hops, si no me equivoco, creo que sí, When the Leaf It Breaks, en fin, clásicos del rock, ¿no? En este sentido, y que tiene una importancia, ¿no? Led Zeppelin en la historia del rock, que es que no es ni medio normal, en el sentido de que tenía la mejor voz, que es Robert Plant, tenía para mí el que es el mejor guitarrista, mi favorito, que es Jimmy Page, uno de los mejores bajistas de los 70, como es John Paul Jones, y para mí el mejor batería de la historia del rock, que es John Bonham. Totémicos Led Zeppelin, ¿no? Creo que es sería un biopic muy largo, como los conciertos que hacían de 3 horas, ¿no? En ese sentido, y que el Houses of the Holy, el siguiente disco al Led Zeppelin 4, que es un grupo que, si en Thin Lizzy, como he dicho antes, era un grupo muy carismático, muy rebelde, etc., Led Zeppelin sería como la definición clara de sexo, drogas y rock and roll, ¿no? En este sentido, ¿no? Muy polémicos con sus letras, muy vinculadas al tema del satanismo, pero luego también hablándote del amor, del sexo y de historias nórdicas, de vikingos, de dioses nórdicos, Thor, etcétera, ¿no? Todas estas cosas. Physical Graffiti, 1975, ¿puede ser? Sí, 75. Muy cercano al rock progresivo en algunos temas, sobre todo en In the Light, primera canción del segundo disco, porque este es doble álbum, y qué decir, es que Led Zeppelin es un grupo que a mí me vuelve loquísimo, y que el primer vinilo que tuve de ellos fue este, que es de mi padre, el Remasters, que te viene una fusión de todo, o sea, en plan de todos los álbumes de la banda, y aquí podemos ver, no sé si se verá bien, aquí tenemos a John Bonham, este de aquí es John Paul Jones, este Robert Plant y este de aquí es Jimmy Page, es decir, batería, bajista, cantante y guitarra. Y bueno, qué decir de Led Zeppelin, que no se ha dicho ya, que es de esas bandas que dices, es que merecen un biopic, al igual que, yo que sé, los Rolling Stones, que los Beatles, que yo que sé, cantidad y cantidad de artistas que dices que estos son míticos. Pink Floyd, por ejemplo, que aquí tengo un mogollón de discos también de ellos, y que sinceramente creo que es uno de esos grupos que no puede faltar. Y es más, creo que antes he dicho que un biopic suyo sería una película de 3 horas, quizás Led Zeppelin, quizás hacer una serie de, pues eso, episodios de 1 hora, hora y pico. Creo que igual, porque tienen una historia mucho más extensa que a lo mejor un grupo como es Thin Lizzy, ¿no? En este sentido, y que creo que es un grupo del que hay que... O sea, tiene mucha más historia, y como tienen mucha más historia, pues merecen, pues eso, quizás a lo mejor en vez de una película de 3 horas o 4 horas, hacer una serie con episodios de 1 hora y pico y así. Pero lo dicho, creo que Led Zeppelin es una de esas bandas que no se puede quedar sin biopic. Y vamos con la tercera banda, y con la que probablemente sea mi banda favorita, por así decirlo, junto a Led Zeppelin y Thin Lizzy, que es nada más y nada menos que Genesis. El Genesis de los 70, no equivocarnos con el Genesis de los 80, con Phil Collins cantando, etc. Que está bien, pero para mí la etapa de los 70 es muchísimo mejor. Trespass, segundo disco de Genesis del año 1970, y el que empieza a ser el origen del sonido Genesis en los 70, ¿no? Esas flautas, esas melodías súper folclóricas, por así decirlo, muy todavía con instrumentos acústicos, pero también fuerte potencia en temas como The Knife, tremendo tema, súper eléctrico en este sentido. Y que... ¿qué decir de Genesis? Para mí Genesis es como estar leyendo Alicia en el País de las Maravillas, porque son unas melodías que dices, es que es de cuento de hadas, por así decirlo, ¿no? Es una auténtica fantasía de grupo, tanto en las letras como en lo musical, ¿no? Sobre todo en lo musical, porque tienen una ambientación que es de pura maravilla, ¿no?
O sea, es que es inexplicable, es que es escucharlo y tienes que sentirlo. Describirlo es muy difícil, quiero decir. Pero creo que, a pesar de que sea difícil describirlo en palabras, describirlo visualmente creo que puede ser un poco más sencillo en cuanto a las palabras, ya que es un grupo que tiene muchísima teatralidad, ¿no? Sobre todo en sus directos, ¿no? Como cuando Peter Gabriel, mítico miembro de los 70, cantante en aquel entonces en Genesis, en los 70 quiero decir, este es el Nursery Crime del año 1971, que es la incorporación aquí ya de Phil Collins en la batería y de Steve Hackett en la guitarra, y que supone un gran cambio en el sonido de Genesis, y que gracias a estas dos incorporaciones, con la pérdida de John Mayhew, que se fue del grupo, que me parece en este disco, quiero decir, en el Trespass que he enseñado antes, John Mayhew me parece que es uno de los mejores guitarristas del rock progresivo que yo haya visto, o sea, en plan de compositores, ¿no? A nivel compositivo, quiero decir. Lo dicho, Genesis tiene muchísima teatralidad y que con los disfraces que se iba poniendo en cada una de las canciones Peter Gabriel, creo que adquiriría un nivel visual cinematográfico muy potente la película, si es que se hiciera, ¿no? Sobre todo una película de la etapa de Gabriel en el grupo, ¿no? De Peter Gabriel en el grupo, ¿no? En este sentido, porque creo que sería muy potente en ese sentido cuando, por ejemplo, a lo mejor se ponía el vestido con la cabeza de lobo y así, ¿no? En las canciones, ¿no? Este es Foxtrot del año 1972. Aquí está probablemente una de mis canciones favoritas del grupo, que es Supper's Ready. 22 minutos y pico de canción, creo que era. Sí, 22:50 y algo, o 23 y poco. Creo que 23 y poco era la remasterización que hicieron. Pero bueno, lo dicho, si veis, que iré poniendo por aquí, por el vídeo, conciertos de Genesis, sobre todo en los 70, y veis todo el maquillaje que usaba Peter Gabriel, toda la caracterización que utilizaba para representar cada una de las canciones y los gestos que hacía, etcétera, y cómo acompaña perfectamente a la música del grupo, es uno de esos grupos irrepetibles. Genesis es auténtico este grupo, y sobre todo en su etapa de los 70, porque en los 80 ya empezaron a hacer otro tipo de música más cercano a la New Wave, al pop de los 80, etcétera, que está muy bien, pero en comparación, en cuanto a la musicalidad que tenían en los 70 y a las letras que tenían en los 70, me parece que no hay ni punto de comparación, o por lo menos desde mi punto de vista en ese sentido. Este año, en 2023, hace 50 años del que para mí es mi disco favorito, ya no solo de la banda, sino del rock progresivo, como es el Selling England by the Pound. Qué fantástico disco, qué fantástica portada. Es que esto es una auténtica gozada de disco. Esto es, no sé cómo decírtelo, esto es como estar observando uno de los cuadros más míticos, no por la portada, sino en plan rollo que estás viendo, yo que sé, las Meninas, la Escuela de Atenas de Rafael o cosas así, ¿no? En ese sentido. O estar escuchando la quinta de Beethoven, o yo que sé, el Requiem de Mozart y cosas así, ¿no? En este sentido, es un disco con una musicalidad enorme que hace 50 años, o sea, lo escuchas a día de hoy, este disco que tiene 50 años, y dices, pero qué locura musical es esta, tío, cómo estos 5 tipos, Steve Hackett, Mike Rutherford, Tony Banks, Phil Collins y Peter Gabriel, en 1973 te sacan este pedazo de disco que supone el boom, ¿no? Por así decirlo. Es sencillamente brutal, es sencillamente brutal. Por ejemplo, en Dancing with the Moonlit Knight, cuando Peter Gabriel se vestía de Britannia, ¿no? Y te cuenta cómo su país, en este caso Inglaterra, está cambiando. Bueno, es brutal, es brutal. Estaré poniendo en este momento imágenes de eso y es que dices, a mí me explota la cabeza. Quizás a otra gente que le gusta otro tipo de cosas, pues quizás no le explota tanto la cabeza, pero me parece que es un grupo que no os podéis perder y que sinceramente merece una... o sea, que lo lleven al cine, que lo lleven a la gran pantalla, que hagan una película o una serie, porque creo que es
una de las mejores bandas de los 70 y que merece, pues eso, o sea, a nivel cinematográfico es muy potente, ¿no? Con la cantidad de despliegue fotográfico que había, o sea, que habría en cuanto a los focos, la caracterización de cada uno de los personajes, etcétera, sería magistral, o sea, yo si fuera un productor, yo si fuera un director haría un biopic de estos señores porque es brutal. Después llegamos a 1974 con The Lamb Lies Down on Broadway, último disco de Peter Gabriel con Genesis, y que para mí pierde un poquito porque es sobre todo casi todo trabajo de Peter Gabriel en cuanto a las letras, historia del álbum, etc. Y que para mí pierde un poquito. Pero quien no perdía, y que para mí era la sucesión lógica con respecto al disco anterior, el Selling England by the Pound, es A Trick of the Tail de 1976. Aquí ya empieza a cantar Phil Collins con Genesis y que empieza a ser esto el principio del fin de Genesis de los 70, que para mí sería mi segundo álbum favorito suyo, porque me parece que es el álbum que puede competir con el Selling England by the Pound en este sentido. Y que, bueno, molaría hacer el biopic en cuanto a contar todo ese proceso de cómo terminan con Peter Gabriel, empiezan con Phil Collins y yo ahí, pum, ¿sabes? Terminaría con el éxito oye, iba a decir de Phil Collins, sí, de Phil Collins, pero me refiero, que terminase con el éxito de Genesis ya en los 80, la película o la serie, lo que fuesen a hacer. Wind and Wuthering, 1977, el último disco en el que estuvo Steve Hackett en Genesis y el que para mí marca ya el antes y el después, porque en el disco siguiente, And Then There Were Three, y luego quedaron 3, quiero decir, ya solo quedaban 3 miembros originales del grupo, y que ese álbum del que estoy hablando supone el gran cambio, ¿no? Hacia el sonido más pop, más ligado a la New Wave, etc. El último disco en directo que sacaron con Steve Hackett, que es este Second South, que es buenísimo, aunque esta versión creo que la tengo rayada en Supper's Ready, ¿puede ser? No lo sé, lo tengo que mirar, que no me acuerdo, pero sé que lo tenía rayado este disco, una pena, porque es junto con el Life and Dangerous que os he enseñado de Thin Lizzy, Made in Japan de Deep Purple, Live at Leeds de los Who. Este sería uno de mis discos directos favoritos y uno de los mejores de los 70 sin duda. Y luego aquí por último tengo el A Backup, que es probablemente el peor disco o uno de los peores discos en mi opinión de Genesis. Esto ya es en los 80 y que sinceramente no difiere mucho de un disco de Phil Collins, aunque Phil Collins tiene mejores discos en solitario que discos con el propio grupo de Genesis. Pero bueno, esta es mi humilde opinión. Pero bueno, creo que Genesis es una de esas bandas que no se puede quedar sin biopic, y sobre todo a mí me chiflaría que fuera dedicado especialmente a la época de los 70, cuando estaba Peter Gabriel, cuando estaba Steve Hackett, cuando estaba John Mayhew en las guitarras en los 2 primeros discos. ¿Qué decir? Creo que es una de esas bandas que no se puede quedar sin biopic. Y vamos con los 2 últimos artistas, que tristemente no voy a poder enseñaros ningún disco porque por un lado no he encontrado unos que tiene mi hermano, y por otro lado no tengo en plan, hay de uno que sé que tenemos disco pero yo no lo he encontrado, y hay otro grupo del que voy a hablar, quiero decir del último grupo del que voy a hablar, que de esos sí que no tengo y espero en un futuro no muy lejano hacerme con ellos. Por un lado estoy hablando de Jaco Pastorius, probablemente el mejor bajista de la historia de la música, integrante del grupo Weather Report a finales de los años 70, y que creo que es uno de los artistas más carismáticos y que revolucionaron la música, sobre todo en el ámbito del bajo eléctrico, ¿no? Y de cómo este hombre le quitó los trastes a su Fender Jazz Bass y consiguió un sonido súper característico, ¿no? Muy parecido al sonido de un contrabajo, pero con la diferencia de que el bajo es eléctrico, ¿no? En este sentido. Junto a Weather Report consiguió crear
una serie de canciones, de temas súper históricos dentro de lo que es el género del jazz fusión, ¿no? En este sentido, y que creo que es uno de los personajes más carismáticos en cuanto a su historia, ya que es una historia muy triste, en el sentido de que Jaco Pastorius era un personaje muy, muy suyo, ¿cómo decirlo? Muy, muy loco, de excentricidades varias, ¿no? En este sentido, y que tristemente falleció por el abuso de las drogas y que luego, tras ese abuso, acabase reventando conciertos de Santana, le echaron de un bar y luego tuvo una pelea con uno de los gorilas, con uno de los miembros de seguridad del bar, que le echaron de mala manera, le propiciaron una paliza y lo dejaron en coma, y que días más tarde pues fallecería por este tipo de cosas. Digamos que es una historia de propia autodestrucción, que creo que es muy, muy importante coger ese matiz como para llevarlo a una película. Creo que es un personaje que tiene mucho carisma audiovisual, mucho carisma cinematográfico, que el actor que escogieran para hacer de Jaco Pastorius tiene que ser alguien muy, muy especial, ¿no? En ese sentido, ¿no? Alguien que te pueda brindar momentos súper vulnerables, pero a la vez de locura excéntrica, ¿no? En este sentido. Y estuve pensando cuando estuve viendo Almas en Pena y Inisherin en Barry Keoghan, que tiene momentos súper entrañables en la película que te pueden mostrar la mayor dulzura, pero que luego a lo mejor lo puedes ver. Me parece que él hacía de Joker, si no me equivoco, creo que era en la serie Gotham, si no me equivoco, me corregís, y que mostraba pues la locura excéntrica, ¿no? Del personaje en este sentido, y que creo que sería un buen actor para hacer de Jaco Pastorius, a pesar de que sí que hay diferencias físicas, ¿no? Entre Jaco Pastorius y Barry Keoghan, pero que creo que estaría ahí el baremo para decidir si él sería el apropiado para interpretar, ¿no? Porque tiene registros muy, muy variados como para llevar el personaje a la actuación, quiero decir, a la gran pantalla en este sentido. Y qué decir, todo un innovador, Jaco Pastorius. Podéis ver absolutas locuras con su bajo en mogollones de directos que iré poniendo aquí imágenes, ¿no? En este sentido, ya que utilizaba mogollones de técnicas, tanto tapping, también utilizaba armónicos, el uso de armónicos durante solos interminables de a lo mejor 10 minutos, ¿no? Una capacidad de improvisación excepcional con el bajo, que dices, wow, qué absoluta locura, y que yo estaría entre dos títulos para titular al biopic, que uno sería Jaco, esas 4 letras, Jaco, así con mogollón de colores, así, súper guay, y otra sería Fretless, que es sin trastes, la traducción, ¿no? El bajo sin trastes, que es el instrumento que él toca, se ha cortado. Decía que tanto esos dos títulos, tanto Jaco como Fretless, serían 2 títulos completamente buenísimos para la película, pero yo creo que tendría mucho más gancho Jaco, ya que es un nombre más corto, 4 letras, la gente se va a quedar más que con Fretless, que puede resultar un poco más difícil en cuanto a la traducción a otros países, etc. Yo creo que Jaco, sabes a lo que vas y sabes a lo que te enfrentas, ¿no? En ese sentido. Y que él, Jaco Pastorius, representaría mi cuarto artista que merece un biopic. Y por último llegamos al último artista, que en mi caso, antes de realizar el vídeo dije, buah, Serú Girán, Sui Generis, La Máquina de Hacer Pájaros, digo, ¿qué hago? Tal, no sé qué. Lo voy a englobar todo en Charly García, que es el gran artista argentino, uno de los más importantes del rock argentino, que estuvo en las 3 bandas y que para mí su influencia en cada una de ellas, tanto en Sui Generis como en La Máquina de Hacer Pájaros, como en Serú Girán, es excepcional, más luego aparte su carrera en solitario ya en los 80, ¿no? En este sentido, ¿qué decir de Charly García? Un absoluto loco total, súper carismático, súper... O sea, es que es puro personaje, ¿no? Es un pedazo de artista, pero que tiene un carisma, un personaje tan bien hecho, tan bien estructurado, que es como... Parece que
de alguna manera es grábame, porque no va a haber mejor biopic que grabarme, ¿no? Cantidad de polémicas, cantidad de rebeldía en sus canciones, ¿no? Y qué decir, es que tendrías mucho que contar con Charly García. Hubo un comentario que leí en uno de los vídeos de las canciones de Charly García, en concreto la canción Seminaré, que es de Serú Girán. Él la canta en el 2004 en una versión en la que está él en solitario cantando con lluvia, y uno de los comentarios de ese vídeo de YouTube pone: si hicieran una película de Charly García, esta sería la escena final, y no puedo estar más de acuerdo con eso. Así terminaría la película de Charly García, pero me encantaría contar todo lo que es cómo nace su primer grupo, quiero decir, que es su primer grupo importante, quiero decir, que es Sui Generis junto a Nito Mestre, ¿no? En este sentido, este dúo que al principio estaba más dedicado como hacia esas raíces folk, ¿no? Mucho más acústico todo, y que tiene una evolución el grupo en cuanto a las letras, que son mucho más políticas, y en cuanto a lo sonoro, que se van acercando hacia el rock progresivo, y que finalmente en el 1975, cuando graban ese directo en el Luna Park como despedida para Sui Generis, me parece que es uno de los mejores discos en directo, por no decir el mejor disco directo argentino de su música, quiero decir. Me faltan muchos, pero creo que es uno de esas piezas clave que no pueden faltar. Luego, los dos discos que hizo con La Máquina de Hacer Pájaros, que me parecen auténticas delicias del rock progresivo, que están muy a la altura de cosas de Genesis, Yes, Emerson, Lake and Palmer, Pink Floyd, etcétera, ¿no? En este sentido, musicalmente, no se quedan atrás, están muy a la altura. Y luego Serú Girán, que para mí fue un auténtico descubrimiento. ¿Qué decir? Serú Girán es probablemente el supergrupo de rock de Argentina, en mi opinión, junto a Soda Stereo de Gustavo Cerati, pero qué decir, es que Serú Girán, Óscar Moro en batería, David Lebón guitarra y cantante, Pedro Aznar, que le encantaba Jaco Pastorius a Pedro Aznar, bajista, y Charly García en los teclados. Me parece el supergrupo, tanto en letras como musicalmente, ¿no? Tanto Seminaré, Eitileda, Viernes 3 AM, La Grasa de las Capitales, qué pedazo de disco es La Grasa de las Capitales, Peperina, ¿cuál más? No sé, es que tienen cantidad de himnos, es que son himnos, pero es que ya no solo en Serú Girán, sino también en La Máquina de Hacer Pájaros, como en Sui Generis. O sea, Charly García es un pedazo de artista que es que merece un totémico biopic. O sea, es que viendo el biopic de Fito Páez, yo dije, el que hace de Charly García, que es Andy Chango, dije, wow, necesito ya un biopic de Charly García. Y fue ver el momento en el último capítulo, que siento el spoiler, pero en el último capítulo hay un trocito en el que te ponen rock and roll de La Máquina de Hacer Pájaros, y la recreación de ese directo dices, hostias, chaval, o sea, en plan de wow, necesito ya el biopic, tío, necesito ya un biopic de Charly García, de Sui Generis, de La Máquina de Hacer Pájaros y de Serú Girán, ¿no? En este sentido. Y luego, aparte, si me añaden cositas de, yo que sé, de Spinetta, con Pescado Rabioso, etcétera, sería fabuloso en ese sentido. Y es una pena que no pueda mostraros discos, pero os iré poniendo en imágenes y así, quiero decir, pero no tengo los vinilos. Y es una rabia, pero estoy, vamos, en mente de que mis próximas compras en vinilos van a ser o van a estar dirigidas a esos discos de rock argentino que me chiflan. Pero me chiflan de una... o sea, no os hacéis ni una idea la locura que se me monta a mí en la cabeza. Así que, bueno, estos serían mis 5 artistas musicales que creo que merecen un biopic. Sé que me he dejado a cantidad y cantidad de artistas que merecerían, o sea, tanto yo que sé, los Beatles, Rolling Stones, Pink Floyd,
hasta incluso grupos de ahora, ¿sabes? En ese sentido. A mí me encantaría ver un biopic de los Parcels, grupo australiano que me flipa, que es actual, tocan así en plan rollo pop, funk, no sé, un poco de todo, ¿no? En este sentido, y que es un grupo que a mí me vuelve loco, me vuelve loco. Estoy esperando a ver si sacan ya un tercer disco. Y qué decir, estos son mis 5 artistas. En los comentarios quiero que me digáis qué artistas os gustarían a vosotros que salieran, pues eso, un biopic, una serie contando, ¿no?, la historia de los artistas que digáis, ¿no?, en este sentido. Sobre todo que sean, a ser posible, biopics que no se hayan hecho. O sea, que tengan documentales, pero que nadie haya llevado su historia a la gran pantalla, ¿no?, a hacer una película o a hacer una serie en este sentido. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. Ya sabéis, comentad abajo vuestros grupos, dadle un like, suscribíos si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo.